Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Y en este momento, como ustedes siempre saben, estamos reviviendo la historia. Y para revivir la historia, hoy nos enfocaremos en lo que fue la más entrañable herida que tuvo Ecuador en 1941, que fue la pérdida de prácticamente la mitad de su territorio amazónico. Y para entender lo que sucedía en esos años, nos recordaremos lo que pasaba en el mundo para cuando se inicia primero la primera revolución del caucho, que empieza en 1879 y sigue y dura hasta 1992. Y en esa época el caucho pasa a ser el denominado oro blanco, como es ahora el litio, porque es una leche blanquecina que sale de los árboles. Y esta leche blanquecina era producida fundamentalmente por la Amazonía de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador, aunque Ecuador era más un proveedor de caucho de Alemania de la posguerra en el futuro. Pero en el principio, este fue producido fundamentalmente por la Amazonía peruana, colombiana, venezolana y la Amazonía ecuatoriana, que en ese momento llegaba hasta el Caquetá y el Putumayo, hasta Leticia, a la desembocadura del Caquetá, del Putumayo, porque Ecuador tenía como límites al Putumayo, en el río norte, en el norte, como lo tiene hasta ahora. Pero hasta su desembocadura en el río Amazonas. Y el otro lado era el río Amazonas, de acuerdo al tratado Pedemonte Mosquera. Pero en esos años, tres ciudades se convierten en la meca de la producción, que son Quito, Belém y Manaos. Iquitos en Perú, Belém en la desembocadura del río Amazonas y Manaos, donde se unen el río Amazonas con el río Negro, que es el más grande afluente de este río. Todo empieza en 1879, como les dije, y la selva, que era un lugar olvidado para todos los países, tanto Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, se convierte de la noche a la mañana en el lugar en el que millones de seres humanos tratan de llegar, lo cual produce una migración increíble, que venían, por ejemplo, a Iquitos, gentes de China, judíos, norteamericanos, europeos y todo. Solo para entender lo que sucedía y por qué se desencadena esto, es porque Estados Unidos desencadena la revolución del automóvil. Y con la revolución del automóvil, que empieza en Estados Unidos, los autos necesitaban llantas. Y las llantas, y también se produce la revolución de la electricidad, y los cables eléctricos necesitaban estar cubiertos de caucho, no eran de plástico como ahora. A su vez, se necesitaban cauchos para hacer las botas de los zapatos militares, y comenzaron a hacer de caucho muchas de las herramientas, preparándose sobre todo para lo que sería el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En estas condiciones, Estados Unidos, que había inaugurado el Canal de Panamá justamente en el 1914, cambia, llega prácticamente al final del caucho. Pero el boom del caucho inclusive llevó a la construcción de un tren dentro de la Amazonía que tenía 360 kilómetros y que unía dos enormes ríos, el río Madero con el río Madeira, y de ahí ya el caucho de Bolivia podía salir hasta el río Amazonas y al Atlántico.
Para aquellos tiempos, en América Latina, y especialmente en la Amazonía, se crearon increíbles fortunas. El más extraordinario millonario que surgió en todas estas zonas fue César Arana, que tenía un asesino, torturador y miserable llamado Miguel Loaiza, que llegó a formar una legión de indígenas llamados Los Muchachos, que llegaban a las poblaciones cuando sus guerreros estaban de cacería o estaban pescando, secuestraban mujeres y niños y los llevaban a Iquitos, y en Iquitos se convertían en prostitución infantil, prostitución indígena, y a cambio de devolverles la vida de esos niños, los indígenas tenían que entregar la cantidad inestimable de caucho. A su vez, los indígenas que les eran esclavizados de esta forma terminaban siendo castigados y latigueados y amputados y destruidos y asesinados si se rebelaban o intentaban algo. Este peruano, Julio Arana, creó Peruvian Amazon Company, y desde el Brasil fue tal la cantidad de caucho que salía que el 40% de todas las exportaciones de Brasil eran caucho. Se decía que una tonelada de caucho significaba la muerte de 10 y centenares de indígenas marcados de por vida por mediante látigos, heridas y amputaciones. Es para 1890 era tal el desarrollo de la ciudad de Belém en Brasil que ninguna ciudad en América podía compararse con el desarrollo que llegó a tener Belém, pues las ciudades del sur de Brasil como Sao Paulo, Río de Janeiro y todas las que iban hasta la Argentina parecían que eran las más desarrolladas. Sin embargo, Belém llegó a tener 15 kilómetros de tranvía eléctrico, cuando en Nueva York y en Boston, las ciudades más desarrolladas de los Estados Unidos, los tranvías eran jalados por caballos. Henry Ford también llegó a hacer ahí sus inversiones, y para 1931 Henry Ford pretendía ser una empresa productora de caucho a gran escala y fracasó. Con el fracaso de Henry Ford en la producción del caucho a gran escala industrializado, que dio origen a lo que se llama la agroindustria en las zonas tropicales, pero que fracasó. Prácticamente el caucho murió por un tiempo hasta que en 1942 a 1945 renace. Y en 1941, renace, y justamente renace a partir de la demanda de los Estados Unidos de caucho para la entrada a la guerra. Y en el Tratado de Río de Janeiro se explica, Julio Arana, que era el mayor productor, que su caucho provenía precisamente del río Napo, del río Pastaza, del río Putumayo, y que eso era territorio ecuatoriano. Así que sin ningún empacho, Estados Unidos destinó ese territorio al ser territorio peruano, y nosotros firmamos un tratado llamado el Tratado de Río de Janeiro y perdimos todo este territorio. Nosotros éramos proveedores de caucho para ese tiempo de Alemania, y esta fue una de las razones fundamentales para que perdiéramos el caucho, porque los alemanes sacaban caucho fundamentalmente de esmeraldas, y este caucho se lo llevaba la casa Tagua, que se llamaba, que compraba caucho, tagua y balsa. Pero para entender lo increíble de lo que era aquel tiempo, Wikipedia nos dice en el artículo denominado La fiebre del caucho, que los magnates del caucho prendían sus habanos con billetes de $100, aplacaban la sed de sus caballos con champaña helado en cubetas de plata. Sus esposas, que desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa sucia a Portugal para que allí las lavaran. Imagínense mandar la ropa sucia a lavar en Portugal. Los banquetes se servían en mesas de mármol de Carrara, mármol traído desde Italia.
Los huéspedes se sentaban en asientos de cedro importados desde Inglaterra. Después de las cenas, que costaban a veces $100,000 de aquellos tiempos, equivalente a a $1 millón en el tiempo actual, los hombres se retiraban a elegantes burdeles. Las prostitutas acudían en tropel desde Moscú, Tánger, El Cairo, París, Budapest, Bagdad, Nueva York, y existían tarifas fijas, $400 por vírgenes polacas de 13 años. ¿Pueden ustedes imaginarse el nivel de locura que fue la fiebre del caucho? Pero no quedaba solamente ahí. Dicen que durante aquel tiempo, desde la primera fiebre del caucho que se inició en la década de 1850, los territorios amazónicos estaban habitados en su mayoría por etnias indígenas. Algunas de las más explotadas fueron la Bora, Huito, Andoque, Ocaína, de las cuales estaban en la frontera entre Colombia y Perú. En ese momento la frontera era entre Colombia, Ecuador y Perú. La llegada de los colonizadores a estos territorios en busca del preciado caucho y la fundación del Peruvian Amazon Rubber Company, con la que César Arana acumuló una gran fortuna, tenía inclusive, imagínense, acciones de esta compañía en la Bolsa de Londres, causaron un choque cultural y un maltrato hacia los nativos, lo cual desembocó en torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud, masacres y mutilaciones. Para el momento en que se reportaron estas atrocidades, 3/4 de la población del Putumayo ya había desaparecido. Estas atrocidades fueron reportadas por un periodista norteamericano que llegó a hacer un recorrido por las zonas del caucho, por estos ríos, y tomó fotografías, las publicaron en los diarios de Inglaterra, de Estados Unidos, y claro, en ese momento Inglaterra, que había robado plantas de caucho y las había sembrado en Malasia, aprovechó y de esa manera, con el descrédito de la prensa y de los medios de comunicación, lograron prácticamente hundirle a la industria productora de caucho de la Amazonía. Algunos de los personajes relacionados con estas prácticas de servicia y crueldad de una justicia completamente corrupta, que incluso hasta el día de hoy viven una injusta inocencia frente a la historia, como César Arana y sus crueles capataces, entre los cuales se resalta el monstruoso Miguel Loaiza, los funcionarios de las multinacionales, las autoridades locales que no defendieron a los indígenas de su exterminio. Según cálculos del escritor Wand Davis, por cada tonelada de caucho se asesinaba a 10 indios y centenares quedaban marcados de por vida con latigazos, heridas, amputaciones, que se hicieron famosos en el norte amazónico, es decir, en el territorio de nosotros, porque nosotros estamos en el norte amazónico. Una vez que ya hemos comprendido la situación, les voy a contar una historia que me narró uno de los indígenas Shuar a los que conocí. Él se denominaba Etza. Nació en las orillas del río Santiago a comienzos del siglo. Pertenecía a la nacionalidad de los Shuar y para cuando tenía 14 años, su nacionalidad entró en conflicto con los Achuar. Su familia fue asesinada en su totalidad y se escapó con sus hermanos menores bajando por el río Morona hasta Barranca, una comunidad en el Alto Marañón en Perú, donde fue tomado como esclavo a Iquitos y llevado en canoa por el río Napo. Allá trabajó por 10 años aprendiendo español, hasta que llegó a Nuevo Rocafuerte. Pero en aquellos años, en 1941, una guarnición militar de Ecuador llegó por primera vez al lugar y en respuesta al ejército del Perú, que también movilizó su ejército. Ante tal situación y al verse en un conflicto en el que debía disparar contra los soldados de su país, escapó internándose en las selvas del río Guarico hasta llegar a una comunidad indígena secoya. Al llegar a la zona del Cuyabeno, lo volvieron prisionero de un campamento donde estaban unos viejos sabios secoyas, también detenidos.
en aquella casucha de paja y madera, se presentó una ceremonia. ¿Qué estás haciendo, padre?, preguntó en español y luego en Shar. El hombre de la cabaña no le entendió y mandó a llamar a un joven. ¿Qué desea?, le preguntó en español. Soy un hermano indígena de la nacionalidad Shuar que escapó en una masacre del Cutucú. Me tomaron como esclavo los caucheros peruanos a los que 14 años y estaba trabajando en el río Napo por Nuevo Rocafuerte. Pero han estallado la guerra entre soldados de Ecuador y Perú, así que aproveché la confusión para escapar. El joven traduce a su padre y luego le dice, mi comunidad también es ahora y fue esclava de los caucheros. Llegaron en 1912 y tienen a mi hermano y mis primos y a todos los jóvenes desde los 12 años trabajando. Inclusive han comenzado a llevarse a las mujeres. Es necesario luchar contra ellos y ser libres. Te lo digo yo, dijo Etza. El joven vuelve a traducir a su padre, pero este le dice algo en secoya. Mi padre dice que ellos no saben cómo pelear contra las armas de los caucheros que matan a tanta gente. Tenemos que escondernos en la selva y matarlos uno por uno. Pero los soldados les ayudan a los caucheros. Ellos no saben cómo moverse rápido en la selva, nosotros sí. Ellos solo saben pelear en los ríos. El joven vuelve a traducirle a su padre. Mi padre te pregunta, ¿qué significa tu nombre? Mi nombre significa sol en mi lengua Shar. Dice mi padre que te siente y que lo acompañes a encontrar el espíritu del guerrero. Etza se sentó al otro lado de una fogata situada sobre la tierra en el centro de la cabaña. Los tres empezaron una ceremonia aspirando un líquido negro de tabaco por la nariz. Luego se acostaron a dormir. A las 4 de la mañana empezó la segunda parte. Durante una hora ingirieron litros de una infusión de guayusa, una planta que contiene cafeína, con el objeto de beber y vomitar hasta dejar limpio el cuerpo. Todo el día siguiente fue ayuno. Cantos y movimientos del cuerpo como una danza que representan el vuelo del águila arpía, el movimiento del jaguar y el leopardo en los movimientos de la anaconda. Mientras aquello sucedía, Etza construyó con hojas de palma de chonta una pequeña ramada donde se acomodaron esperando a que pase la lluvia. A medianoche ingirieron ayahuasca y entonces Etza tuvo la visión de los pájaros gigantes y las libélulas que parían seres humanos con ropa, como los caucheros, y que cortaban la selva. Los árboles querían correr, pero no podían y caían muertos dejando claros por donde entraban lanzas de rayos de sol que se convertían en relámpagos y cada indígena en gente como los caucheros con ropa, llenos de codicia, odio, envidias, que se deshacían mientras que en la tierra se cuarteaban peleándose por comer las últimas hormigas culonas y los gusanos de las palmas. Bien, esta es la historia que les he contado y mañana continuaremos para entender algo más de lo que fue aquella época del caucho en la que el Ecuador perdió la mitad de su territorio. Muchas gracias.